¿Alguna vez te has preguntado por qué los antiguos maestros espirituales evitaban ciertas palabras después de la puesta del sol? En las tradiciones más ocultistas hay una sabiduría poderosa y olvidada que revela cómo los sonidos simples pueden invocar fuerzas invisibles. Hoy vamos a revelar el secreto que muchos nunca se atreverían a pronunciar. A veces, esa extraña sensación de ser observado en la oscuridad no es imaginación. Y si es una respuesta a algo que dijiste sin saber que tenía un significado oculto. Los antiguos lo sabían, las palabras tienen vibración, y por la noche el velo entre los mundos se adelgaza peligrosamente. Por lo tanto, si sientes que estás listo para protegerte y alinearte con energías superiores, comenta ahora: estoy abierto a la prosperidad y creo en los rituales antiguos. Esto fortalece tu intención, activa tu energía e incluso ayuda al canal. Deja tu me gusta y suscríbete. Muchos no tienen idea, pero en las antiguas escuelas de sabiduría espiritual, desde Mesopotamia hasta los templos secretos del Himalaya, se enseñaba que ciertas palabras no son solo sonidos, son claves. Claves de portales energéticos, códigos vibratorios que interactúan con dimensiones invisibles. Y cuando estas palabras se pronuncian en momentos delicados, especialmente por la noche, las consecuencias pueden ser profundas y en algunos casos incluso peligrosas. No es de extrañar que los maestros recomendaran el silencio ritual después de la puesta del sol. Por la noche, la vibración de la tierra cambia. El campo de energía se vuelve más receptivo y vulnerable, como si el velo que separa los mundos físico y espiritual se hubiera vuelto más delgado. Es en este momento que muchas entidades, memorias astrales y corrientes sutiles de energía se mueven libremente. Imagínate esto: estás en casa, diciendo algo aparentemente inofensivo, tal vez repitiendo una frase que has escuchado, una expresión popular o incluso una palabra que alguien compartió sin ninguna intención negativa. Pero lo que no sabes es que la palabra tiene raíces antiguas, utilizadas en rituales primitivos para invocar o repeler fuerzas espirituales. Y si se pronuncia justo en la noche, cuando tu hogar está tranquilo y la energía está más abierta, es posible que estés, sin darte cuenta, permitiendo que entre algo que no entiendes del todo. Estos códigos vibratorios fueron estudiados por civilizaciones como los egipcios, los sumerios, los tibetanos e incluso por algunas culturas indígenas que mantenían contacto directo con los mundos invisibles. Para estas culturas, el sonido era más que comunicación, era poder. Y cada palabra tiene una frecuencia, un impacto directo en el campo vibratorio que nos rodea. Hay palabras que sanan, palabras que limpian, palabras que abren caminos, pero también hay palabras que invocan, que perturban y que conectan con energías densas, especialmente por la noche, cuando tu mente está más relajada y tu campo de energía está menos protegido. Te conviertes en un punto de atracción. Si alguna vez has tenido insomnio repentino, escalofríos inexplicables, objetos que se caen solos o ese peso extraño en el ambiente, tal vez no sea una coincidencia. Quizás en algún momento dijiste algo que se metió con una capa energética de la que nadie te advirtió. Y es por eso que este video es tan importante, porque te da conciencia, porque te muestra lo que la mayoría de la gente ignora y principalmente porque te conecta con conocimientos ancestrales que pueden protegerte, fortalecerte y transformar por completo la forma en que lidias con la espiritualidad cotidiana. Esta palabra en particular que estamos a punto de revelar no se enseña en las escuelas, no aparece en los libros ordinarios y no todos tienen el coraje de hablar de ella. Pero es real, y hay reportes de personas que, después de decirlo inconscientemente durante la noche,
comenzaron a sentir cambios en el sueño, el estado de ánimo y el ambiente de la casa, como si algo se hubiera activado, como si una presencia comenzara a manifestarse lentamente. Y todo esto podría haberse evitado con el conocimiento adecuado, con la sabiduría que se transmitió en susurros entre los antiguos y que ahora les llega a ustedes. Así que si has llegado hasta aquí, si estás sintiendo que algo dentro de ti se está abriendo a ese conocimiento, comenta ahora: estoy abierto a la prosperidad y creo en los rituales milenarios. Este simple gesto tiene un poder inmenso. No solo fortalece tu conexión con lo sagrado, sino que le muestra al universo y al algoritmo que estás listo para despertar. Aprovecha también para dejar tu like, porque esto ayuda a que este contenido llegue a quienes realmente lo necesitan. Y si aún no te has registrado, haz clic ahora y activa la campana, porque los próximos videos revelarán misterios aún más profundos. En muchas tradiciones espirituales antiguas, el uso de las palabras era tratado con extrema reverencia. Para los maestros del hermetismo, por ejemplo, cada sonido emitido llevaba una chispa del logos divino, la vibración primordial que organiza el universo. Sabían que la palabra hablada es una prolongación de la voluntad y que, dependiendo de la entonación y del momento en que se pronuncie, puede actuar como llave para abrir o cerrar dimensiones sutiles. El hermetismo, que une la filosofía, la alquimia y la espiritualidad en un cuerpo de sabiduría antigua, enseñaba que la puesta de sol marcaba el comienzo de un nuevo ciclo de energía. A partir de ese momento, el campo astral se volvió más susceptible a la influencia de entidades errantes, y pronunciar palabras sagradas o peligrosas se consideró un riesgo real. En la Cábala, una ciencia espiritual desarrollada entre los místicos judíos, hay un profundo énfasis en la vibración de las palabras. Cada letra del alfabeto hebreo es vista como un código de energía, una frecuencia viva. Los cabalistas enseñaron que ciertos nombres y palabras, especialmente aquellos relacionados con las sefirot, los nombres de Dios o entidades espirituales, nunca deben pronunciarse después del anochecer, a riesgo de invocar fuerzas que el practicante no podría controlar. Algunas palabras, al ser pronunciadas en el silencio de la noche, vibraban en sintonía con planos ocultos, atrayendo energías densas o incluso seres desencarnados en busca de un canal de manifestación al entorno. En el chamanismo, que se manifiesta en diferentes culturas de todo el mundo, como en las tradiciones indígenas de América del Sur, América del Norte y Asia Central, el uso de las palabras en los rituales siempre se hacía con extrema precaución. El chamán o sanador espiritual fue entrenado para entender que ciertos sonidos imitaban el lenguaje de los espíritus de la naturaleza, sonidos que no debían reproducirse fuera del contexto ritual, especialmente por la noche. En la oscuridad, cuando el bosque se vuelve más vivo y los portales entre los mundos se estrechan, una sola palabra fuera de lugar podría atraer a animales espirituales de vibración agresiva, sombras ancestrales o entidades protectoras que vieron el sonido como una llamada indebida. Por eso en muchas tribus se enseñaba a los niños desde pequeños a guardar silencio en las primeras horas de la noche, respetando el territorio invisible que se abría entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Estas tradiciones no se comunicaban entre sí, no tenían acceso a las mismas fuentes y, sin embargo, compartían el mismo principio. Por la noche, ciertos sonidos sagrados deben guardarse. Esta convergencia de enseñanzas difundidas a través de diferentes continentes por lenguas y pueblos tan diferentes no hace más que reforzar la idea de que hay algo muy real y muy antiguo detrás de este cuidado. Las palabras son más que el lenguaje, son códigos y todos los códigos se pueden activar. Hay registros antiguos
que hablan de iniciados que se atrevieron a repetir fórmulas verbales consagradas sin la preparación necesaria. Cuentan que sus casas comenzaron a presentar fenómenos extraños, sombras que cruzaban el ambiente, ruidos inexplicables, sensaciones de presencia. En muchos de estos casos, se tuvo que llamar a los maestros del templo para que realizaran rituales de sellamiento, usando hierbas quemadas, círculos protectores y entonaciones correctas para cerrar lo que se abría por un error aparentemente simple. Y hoy en día, muchas personas, tal vez incluso usted, continúan reproduciendo palabras antiguas, expresiones olvidadas, sin saber que algunas de ellas llevan las mismas frecuencias peligrosas que se mencionan en estos informes. La noche sigue siendo un territorio sagrado y vulnerable, por lo que es urgente entender lo que se debe decir y lo que nunca se debe decir después de que se ponga el sol, porque el conocimiento protege, la ignorancia, por desgracia, atrae. Y ahora mismo entenderás exactamente lo que está en juego. La palabra que nunca debe decirse en voz alta por la noche es Azazel. Sí, es posible que hayas escuchado este nombre en películas, libros o leyendas, pero lo que pocos saben es que no es solo un nombre mitológico, es un código vibracional, un verdadero sello ancestral. En las tradiciones antiguas, especialmente en los rituales ocultos, la cábala mística y los textos prohibidos del judaísmo primitivo, Azazel era visto como uno de los primeros instructores de la humanidad en el conocimiento que debía permanecer oculto, armas, hechizos, encantamientos y el uso del habla como instrumento de manipulación espiritual. Pero su legado fue más allá del conocimiento. Llegó a ser asociado con la rebelión espiritual, la caída de la luz y la apertura de portales a densas esferas del mundo invisible. Cuando pronunciamos esta palabra, especialmente por la noche, un periodo en el que el campo vibratorio de la Tierra es más inestable y receptivo, no estamos diciendo solo un nombre, estamos reverberando una frecuencia específica que resuena con las bandas inferiores del plano astral. Es como si cada sílaba resonara más allá del mundo físico, despertando conciencias y entidades dormidas que responden directamente a este llamado. Muchas culturas lo sabían. En los rituales chamánicos, el nombre de Azazel se susurraba con miedo, nunca se pronunciaba en voz alta. En los grimorios de la magia ceremonial, aparece rodeado de símbolos de restricción, siempre acompañados de severas advertencias de nunca ser invocado fuera de un círculo de protección ritual. Y aquí está el punto fino, ni siquiera tienes que creerlo para que funcione, porque el universo espiritual no depende de la creencia, sino que responde a la vibración, y la vibración de ese nombre es cargada, densa, ligada a ciclos de dolor, desequilibrio y confusión. Innumerables informes de médiums, ocultistas y sensibles apuntan a efectos inmediatos y graduales después de la pronunciación inconsciente del nombre. Noches con pesadillas intensas, presencias extrañas en la casa, sombras en el rabillo del ojo, una sensación de pesadez que no desaparece, discusiones sin razón aparente, interrupciones en la prosperidad, las relaciones e incluso la salud. Todo comienza sutilmente, pero se acumula, como si una presencia estuviera drenando la armonía del lugar. Por lo tanto, los antiguos prohibieron la repetición de este nombre por la noche. En tiempos pasados, los sabios se reunían al atardecer para cerrar los ciclos de oración e instrucción, precisamente para evitar este tipo de riesgos. Había un silencio ritual que protegía el espacio como un escudo energético, y no era superstición, era protección de la energía basada en la observación, la experiencia y la tradición. En algunas tradiciones de la Kabbalah, Azazel está vinculado al chivo expiatorio, el que carga con la culpa del pueblo y es enviado al desierto. Pero el desierto, en el simbolismo espiritual,
Es más que un lugar físico, es un plano de abandono, de vacío, donde deambulan fuerzas errantes esperando una apertura. Y esto es exactamente lo que la palabra promueve cuando se pronuncia fuera del tiempo y de la conciencia correcta. Una apertura, una infracción. Imagina una casa tranquila, donde todo parece normal. Alguien, por curiosidad, dice este nombre en voz alta, tal vez riéndose, tal vez simplemente repitiendo lo que escuchaste en un video o una historia. Pero la vibración se instala. Y esa noche, el sueño ya no llega como antes. El entorno comienza a cambiar. Pequeñas cosas, ligeras, sutiles, que pasan desapercibidas hasta convertirse en signos más grandes. Un espejo que se agrieta, electrodomésticos que fallan, plantas que se secan, sueños pesados. Todo esto puede tener un origen del que nadie se da cuenta. Una sola palabra dicha en el momento equivocado. Y ahora que lo sabes, tienes que ser consciente, porque todavía hay otras palabras menos conocidas, pero igualmente peligrosas, que actúan como verdaderas contraseñas espirituales. Y en 1960, el próximo momento, te mostraremos exactamente cómo identificarlos. Ahora que has escuchado la palabra y entendido su origen místico, necesitamos ir más allá. Necesitamos entender por qué tiene tanto poder y qué sucede a nivel vibratorio cuando se pronuncia, especialmente en el silencio de la noche. Esta explicación no es solo espiritual. También se basa en los fundamentos de la física vibracional y en los últimos estudios sobre la frecuencia del sonido, los campos de resonancia y la energía sutil. Cuando se emite un sonido, se propaga en ondas. Estas ondas no se disipan en el vacío, interactúan con todo lo que les rodea, objetos, entornos y, especialmente, con el campo bioenergético de las personas. Esto significa que una palabra como Azazel, cuando se pronuncia, no desaparece en el aire, sino que reverbera, penetra y encuentra puntos de resonancia en aviones que no son visibles, pero que son extremadamente activos. En los estudios de la frecuencia del sonido, ya se sabe que ciertas vibraciones activan regiones específicas del cerebro, especialmente áreas relacionadas con el miedo, la intuición y la memoria inconsciente. Cuando emitimos un sonido con una intensa carga simbólica y espiritual, como es el caso de los nombres vinculados a entidades negativas o arquetipos, estos sonidos pueden desencadenar un patrón psíquico oculto. Es como si estuviéramos activando una contraseña dentro de nuestra propia mente, y esta contraseña conecta nuestro campo vibratorio con un patrón energético mayor, colectivo y ancestral. Esto sucede porque las palabras con un alto contenido vibratorio llevan arquetipos espirituales, que no son más que imágenes primordiales del inconsciente colectivo. Estos arquetipos, según Carl Jung y los estudiosos de la psicología profunda, están almacenados en todos nosotros a la espera de que surjan estímulos. En el caso de nombres como Azazel, el arquetipo activado es el del exilio espiritual, el de la rebelión contra el orden divino, el de la liberación oscura de los límites naturales. Cuando este arquetipo se activa, especialmente en momentos de vulnerabilidad energética como la noche, atrae patrones similares en el plano sutil. Y es exactamente entonces cuando empezamos a notar presencias no deseadas, cambios de humor, inestabilidad en el entorno e incluso manifestaciones físicas que desafían la lógica convencional. El sonido en sí mismo es una orden, y cuando se dice la orden correcta, activa no solo respuestas internas, sino también externas, en el plano invisible, donde las leyes espirituales siguen una lógica diferente a la que conocemos en el mundo físico. Este tipo de reacción es estudiada por investigadores que trabajan en la frontera entre la ciencia y la espiritualidad.
Los laboratorios que trabajan con la medición del sonido y las ondas cerebrales ya han demostrado que ciertas frecuencias, cuando se reproducen durante el tiempo suficiente, incluso afectan la estructura del agua. Y recuerde, nuestro cuerpo está compuesto por más del 70% de agua. Ahora, imagina lo que una palabra antigua, cargada de intención y simbología, puede hacer a nuestro campo de energía y al espacio que nos rodea. El sonido de Azazel, por ejemplo, vibra en un rango entre graves y medios, una región donde la frecuencia de la Tierra, conocida como la resonancia Schumann, también pulsa. Esto crea un punto de intersección entre los campos físico y espiritual, como si se abriera un corredor entre planos. Esta es la razón por la que los antiguos evitaban ciertos sonidos al anochecer. Sabían, incluso sin tecnología moderna, que la vibración cambia al anochecer. El silencio de la noche amplifica las frecuencias y el campo espiritual se vuelve más sensible, más receptivo. Cualquier palabra con fuerza arquetípica, especialmente vinculada a entidades caídas, actúa como una especie de catalizador, y cuanto más puro es el sonido, más clara es su intención, más directa es su acción en el plano invisible. Por lo tanto, no se pueden tratar estas palabras como meras curiosidades o referencias mitológicas. Son herramientas y, al mismo tiempo, desencadenantes. Y como cualquier herramienta, pueden construir o destruir. Y ahora, a medida que entiendes este funcionamiento invisible, necesitas aprender qué hacer para protegerte de todo esto. Si en algún momento de tu vida, sin saberlo, ya has pronunciado esta palabra durante la noche, quizás en tono de broma, curiosidad o incluso sin darle mucha importancia, y poco después, comenzaste a sentir un insomnio repentino, una presencia extraña en el ambiente, sombras que parecían moverse en la esquina de la habitación, o ese cansancio inexplicable que no descansa resuelve. Así que es posible que hayas, sí, activado un portal. Y esto no es una metáfora, no es una exageración, es una verdadera apertura energética, invisible a los ojos, pero que se siente intensamente en el cuerpo, la mente y el campo espiritual. Muchas personas han estado viviendo con estos síntomas durante años, sin darse cuenta de que están llevando el reflejo de una brecha vibratoria abierta, una conexión no deseada con planos más densos, creada solo por un sonido fuera de lugar, en el momento equivocado. Estos portales no se manifiestan como agujeros visibles en el aire, sino más bien como grietas energéticas en el entorno y en el propio campo áurico de la persona. Un portal activo es como una puerta entreabierta entre dos mundos, el físico y el espiritual inferior. A través de esta apertura puede entrar cualquier tipo de energía, especialmente aquellas que se alimentan del miedo, la tristeza, la ira y el desánimo. Y lo que es más aterrador, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que esto está sucediendo. Piensan que es solo una mala fase, un estrés pasajero, una ola de mala suerte, pero lo que se esconde detrás de esto puede ser mucho más profundo y ha comenzado en el mismo momento en que esa palabra prohibida fue pronunciada en voz alta. Ahora, si te identificaste con estos síntomas, respira hondo. Todavía hay tiempo. Estos portales se pueden cerrar, pero la primera condición es estar atento. Y ahora lo tienes. El segundo paso es no volver a repetir la palabra, especialmente por la noche. La tercera es actuar. Hay prácticas de sellado de energía que los antiguos utilizaban exactamente para estos casos. Las hierbas, la sal, los símbolos sagrados, las oraciones de protección y los elementos de purificación son herramientas esenciales. Y en los próximos momentos les mostraré lo que se puede hacer para cortar ese vínculo antes de que se fortalezca. Lo importante ahora es entender que el peligro no está en el nombre en sí, sino en la ignorancia de su poder.
porque la ignorancia abre puertas, la conciencia se cierra. Y si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para recuperar el control de tu energía y sellar todo lo que por descuido o falta de información se haya activado. Pero es necesario actuar con intención, con respeto a la espiritualidad y con firmeza, porque cuanto más tiempo permanezca abierta esa brecha, más fuerte será la conexión creada. Y hay fuerzas que no se sueltan fácilmente a menos que sepas exactamente cómo romper ese vínculo. Pero ahora que lo sabes, es hora de actuar sabiamente. No importa si pronunciaste la palabra ayer, hace una semana o hace años. Lo que importa es que el portal se puede cerrar. Y para eso, no necesitas rituales complejos ni conocimientos avanzados de lo oculto. Existe un método simple, ancestral y extremadamente efectivo, utilizado por curanderos, chamanes y maestros espirituales desde la antigüedad para cortar las conexiones negativas y restaurar la armonía vibratoria al medio ambiente y al alma. Todo lo que necesitas es un momento de silencio, una verdadera intención y 3 elementos básicos: una vela blanca, tu voz y tu imaginación guiada. Busca un lugar tranquilo en tu casa. Puede ser tu dormitorio, sala de estar o cualquier rincón donde te sientas seguro. Apague los dispositivos electrónicos, cierre las cortinas, respire profundamente 3 veces. Enciende la vela blanca con calma. El color blanco, utilizado en numerosas tradiciones espirituales, representa la luz pura, la presencia del equilibrio sagrado y universal. Cuando la llama se encienda, mírala durante unos segundos. Siente la energía que emana. Deja que tu mente reconozca que este es un tiempo sagrado. Luego, con firmeza y respeto, repite en voz alta, con intención clara y pausada: cierro todos los portales con luz y protección. Repite esta frase 3 veces, cada vez con más firmeza, como si tu voz estuviera sellando tu campo de energía y restaurando el equilibrio que se ha roto. A medida que repitas las palabras, cierra los ojos y comienza a visualizar. Imagina tan claramente como sea posible un círculo de luz dorada emergiendo a tu alrededor. Esta luz viene de arriba, como un rayo que toca tu cabeza y se extiende, formando una esfera luminosa alrededor de tu cuerpo. Esta luz es viva, palpitante, cálida, te protege, rellena todas las grietas, corta los lazos invisibles y disuelve toda la energía que no te pertenece. Siente esa luz que se eleva a través de las paredes, sellando puertas y ventanas espirituales. Mira esta luz entrando en los rincones oscuros, limpiándolo todo, cerrando portales que se han abierto, consciente o inconscientemente. Este ritual, aunque simple, es extremadamente poderoso. Se basa en los mismos principios que los antiguos maestros utilizaban en los ritos de protección de los templos. La vela actúa como el ancla física de la luz espiritual. La frase funciona como un decreto, como una orden verbal al universo. Y la visualización es el puente entre la intención y la manifestación, lo que transforma el pensamiento en realidad energética. Y lo más importante, este proceso te devuelve el control. Muestra que, incluso frente a lo desconocido, no estás a merced. Tienes el poder de proteger tu hogar, tu energía, tu alma. Se recomienda que después del ritual permanezca en silencio durante unos minutos. Permite que la nueva energía se estabilice. Deja que la vela se queme por completo, si es posible. Si no, apágalo respetuosamente, nunca soplando, sino con un silenciador o con los dedos humedecidos. Durante los próximos días, puede repetir este proceso cada vez que sienta la necesidad, especialmente si nota que los viejos síntomas todavía están tratando de regresar. Porque la limpieza espiritual es como la higiene física. Tiene que ser constante, y ahora que has aprendido a sellar y proteger tu energía, es hora de entender cómo evitar que estos portales se vuelvan a abrir.
Si sentiste que este contenido le hablaba directamente a tu alma, si en algún momento te diste cuenta de que lo que se dijo aquí se conecta con algo que ya has experimentado, entonces este es el momento de actuar. Comenta ahora en los comentarios a continuación: mi hogar está protegido por la luz divina. Esta no es solo una frase hermosa, es un compromiso energético, es una declaración pública de que estás tomando el control de tu vibración, de tu hogar y de tu espiritualidad. Las palabras tienen poder y cuando se escriben con verdadera intención, se convierten en sellos vibratorios. Además, cuando escribes esta oración, te unes a una comunidad silenciosa, un grupo de personas que, como tú, están despertando, buscando protegerse, fortalecerse y evolucionar espiritualmente. No subestimes la fuerza de la intención colectiva. Cada comentario es como una vela encendida en el mundo espiritual, y cuando muchas luces se encienden juntas, las sombras se alejan. Entonces, comente ahora, activa esta energía, fortalecer esta cadena de protección, y recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que amas. El despertar comienza así, con una simple decisión, y el siguiente paso está más cerca de lo que crees. Ahora que conoces el peligro oculto detrás de una simple palabra dicha en el momento equivocado, imagina cuántas otras cosas a tu alrededor podrían estar afectando tu energía sin que te des cuenta. ¿Qué pasaría si te dijera que hay objetos ordinarios presentes en miles de hogares que llevan densas frecuencias espirituales? Objetos heredados, regalos aparentemente inofensivos, decoraciones antiguas. Muchos de ellos son verdaderos portales abiertos que absorben tu energía vital noche tras noche. Y lo más aterrador es que la mayoría de la gente ni siquiera lo sospecha. En el próximo video revelaré qué son estos objetos, por qué llevan recuerdos espirituales negativos, cómo reconocerlos y, lo más importante, cómo proteger su hogar de estas influencias ocultas. Entenderás por qué algunas personas simplemente no prosperan, a pesar de que hacen todo bien. Y es posible que descubras que la respuesta está en algo que está a tu lado en este momento. Así que, si quieres continuar tu viaje de despertar espiritual y protección energética, activa la campana. Ahora, suscríbete al canal y prepárate. Lo que viene a continuación es revelador, poderoso, y puede cambiar por completo la forma en que ves el entorno en el que vives. Nos vemos en el próximo video. La luz siempre gana.